Buenas noches, mis hermanos, paz y bien. Un saludo para toda la hermandad de la región de la Inmaculada Concepción en el estado de Sinaloa. Quiero agradecer esta invitación que me han hecho para participar con un tema. Me han pedido el carisma franciscano y el impacto que provoca. Pero bueno, antes de iniciar, mis hermanos, vamos a hacer una oración de San Francisco. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Omnipotente, santísimo, altísimo y sumo Dios, Padre santo y justo Señor, Rey del cielo y de la tierra, te damos gracias por ti mismo, pues por tu santa voluntad y por medio de tu único Hijo, con el Espíritu Santo creaste todas las cosas espirituales y corporales. Y te damos gracias porque así como nos creaste por tu Hijo, así también, por el santo amor con que nos amaste, hiciste que Él, verdadero Dios y verdadero hombre, naciera de la gloriosa siempre Virgen Beatísima Santa María. Y quisiste que nosotros cautivos fuéramos redimidos por su cruz y sangre y muerte. Y te damos gracias porque este mismo Hijo tuyo ha de venir en la gloria de su majestad a decir a todos los que te conocieron y adoraron y te sirvieron en la penitencia: venid, benditos de mi Padre. Recibid el reino que os está preparado desde el origen del mundo, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal. Amén. Pues bien, mis hermanos, un gusto volver a estar nuevamente con ustedes, compartiendo esta charla franciscana. Y bueno, pues nos ha tocado el tema del carisma franciscano, el cual siempre debemos de tener en mente, en nuestro corazón y en todo nuestro ser. El carisma franciscano y el impacto que provoca. Es una muy buena pregunta, por eso anduvimos buscando respuestas que dieran precisamente a esto que ustedes nos piden, como lo es el carisma franciscano, pero sobre todo el impacto que debe provocar, ¿verdad? Bueno, el carisma franciscano se define como el don espiritual de vivir el Evangelio de Jesucristo en el mundo cotidiano. Siguiendo el ejemplo de San Francisco de Asís, se caracteriza por pasar de la vida al Evangelio y del Evangelio a la vida en el artículo cuarto de la regla. ¿Qué es el carisma y cuál es el propio de la familia franciscana? Lo que entendemos por carisma es el conjunto de dones permanentes o transitorios que el Espíritu Santo concede a una persona para la propia santificación y sobre todo para la construcción de la iglesia según la capacidad de la persona y de las necesidades de la comunidad. Muy bien. ¿Qué es para nosotros, mis hermanos, el carisma franciscano? ¿Cómo lo tomamos? ¿Cómo lo debemos de ver, de observar en nuestra propia vida? El carisma franciscano nace, como todos sabemos, y pervive y persevera por nuestro seráfico padre Francisco de Asís. Esta figura de un santo varón de la espiritualidad cristiana, testigo excepcional de nuestro Señor Jesucristo, inició un movimiento evangélico en una época cuyos rasgos se parecen tanto a la actual nuestra. En primer lugar, necesidad de volver a la fuerza original del Evangelio. Esto es lo que nos pide el carisma franciscano. Necesidad de volver a la fuerza original del Evangelio. Es un llamado al corazón de cada uno de nosotros y sobre todo a todas nuestras fraternidades. Hoy, en estos momentos en que la vida ha cambiado mucho respecto a hace 5 o más años atrás, Dios nos llama y nos pide que seamos más originales en el carisma que hemos prometido, en nuestra profesión, donde hemos prometido vivir el Santo Evangelio, pasando del Evangelio a la vida y de la vida al Evangelio. Entonces, nace de ahí esa necesidad de volver a la fuerza original del Evangelio que arrasa, que fortalece, que guía, que nos da una pauta a seguir en nuestra vida diaria y en nuestra vida espiritual.
El siguiente punto, el carisma franciscano nos pide el primado del hombre sobre la estructura. La opción por los pobres, que dentro de la orden franciscana seglar siempre debe existir ese corazón que esté siempre al pendiente del servicio de los que más necesidades tienen, los que viven en una pobreza extrema. Que el corazón de cada fraternidad, de acuerdo a la vivencia evangélica, tenga ese corazón de caridad, lleno de caridad. Que cada uno de nosotros vivamos en la caridad que es Dios. El otro punto es que tenemos que vivir nuestro carisma con estilo de sencillez y alegría. El carisma franciscano no es para sentirnos más que otros, para sentirnos más preparados que otros hermanos, no, sino para vivir con sencillez. La vida de sencillez tiene una gran riqueza. Dios nos muestra a cada momento en el Evangelio, en la palabra, en la liturgia, que tenemos que amar la sencillez, pero sobre todo la alegría. Y todo franciscano tiene que ser un hermano alegre, ¿verdad? Porque un santo triste, pues es un triste santo. Muy bien, mis hermanos, continuemos. El carisma franciscano también nos pide una misión de paz en un mundo convulso como el que vemos hasta hoy, con un gran antagonismo por parte de las naciones más poderosas. Estamos viendo que la verdad, la paz está amenazada por el poder de países poderosos que tienen pues una gran riqueza en recursos materiales, en armamento, en economías, en tecnología, en ciencia, pero que desgraciadamente en estos momentos el mundo se encuentra en un mundo convulso. Y aquí, mis hermanos, tenemos que trabajar mucho dentro de nuestra vida espiritual. Otros carismas dentro de la iglesia están marcados por la sabiduría de los fundadores o su misión específica. El nuestro es principalmente Francisco mismo. A él debemos la lectura transparente del Evangelio y la creación de nuestra forma de vida. Tenemos mucho que agradecerle a Dios a través de San Francisco, que nos ha mostrado realmente que la vida del Evangelio es la que te lleva, bien vivida, te lleva a la santidad. Que dentro de el carisma franciscano, bueno, es uno de los grandes ideales. Luchar como hermanos franciscanos con todos los recursos que tengamos espirituales para poder encontrarnos con la santidad. En la vivencia del carisma franciscano, mis hermanos, nuestro seráfico Padre Francisco vivió su carisma y él mismo decía, hermanos míos, Dios me ha llamado por el camino de la sencillez y de la humildad y me ha manifestado que este es el verdadero camino para mí y para cuantos quieren creer en mi palabra e imitarme. Por lo tanto, mis hermanos, es una invitación para que cada uno de nosotros nos demos cuenta que el camino dentro de una fraternidad seglar, viviendo nuestro carisma franciscano como tenemos que vivirlo, es el camino correcto al que Dios nos ha llamado. No menciona otro camino, ¿verdad? Camino de sencillez, de honradez, de humildad. Es el camino que Dios le ha marcado a San Francisco y no hay nada más bello. Por eso decía San Francisco, no quiero que me mentéis regla alguna, ni de San Benito, ni de San Agustín, ni de San Bernardo, ni otro camino o forma de vida fuera de aquella que el Señor misericordiosamente me mostró y me dio. Es el conjunto de gracias, virtudes y espíritu que vivió San Francisco durante su vida en el servicio de la Iglesia. La Orden Franciscana Seglar tiene una vocación para hombres y mujeres maduros
y adultos que se comprometen totalmente, plenamente, de todo corazón y con el alma, a entregarse al servicio de Dios a través de los hermanos. En la orden franciscana seglar tenemos que vivir nuestro carisma, hermanos, como hermanos profesos maduros y responsables, y no adoptar personalidades inmaduras o infantiles que podrían dañar a las fraternidades. Tampoco deben de existir intereses personales, preferentismos, intereses económicos, el sentirse que un oficio es poder. No, no, no. Un oficio, mientras más grande sea, tienes que practicarlo, tienes que demostrarlo con humildad y con sencillez, con pureza de corazón. Entonces, no deben de existir en una fraternidad intereses, menos intereses económicos, sino más bien debe de existir el interés entre los hermanos en ayudarse mutuamente a encontrarse con la santidad, como fraternidad. No con enojos, no con iras, con amor, con perdón, con misericordia. Dentro de la vida de San Francisco existen tentaciones en esa vivencia del carisma franciscano, en donde él pues vivía completamente arrobado en el amor de Dios y trataba de cumplir hasta lo más mínimo con la voluntad de Dios, fiel observante de la palabra, del evangelio, de los mandamientos de la ley de Dios. Cualquier cosa, error, por pequeño que fuera, tenía que confesarlo. Mas, sin embargo, en esta vivencia del carisma de San Francisco se dice que hubo tentaciones. Y hablemos de una tentación en la que nuestro padre seráfico estuvo viviendo, ¿verdad? Dice que en la vivencia del carisma a Francisco lo atacaban a veces terribles tentaciones impuras. Para vencer las pasiones de su cuerpo, tuvo alguna vez que revolcarse entre las espinas. Él podía repetir lo del santo antiguo: trato duramente a mi cuerpo porque él trata muy duramente mi alma. Una frase hermosa, ¿verdad? Pero más sin embargo, lo que nos muestra este párrafo, que nos habla de la tentación viviendo nuestro carisma, ¿cuántos de nosotros no hemos caído en tentaciones? Hay muchísimas tentaciones y cada uno de nosotros sabemos cuáles son esas tentaciones que nos agobian, que nos han obstaculizado la vida de la gracia y sobre todo la santidad. Creo que todos los días es un momento en el que tenemos que luchar día a día por ser mejores e ir venciendo las tentaciones que provocan la caída de nuestro carisma. Entonces San Francisco sintió también esas tentaciones, ¿verdad? Terribles tentaciones, pero cuando él se da cuenta, repite esta frase, ¿verdad? Trato duramente mi cuerpo porque él trata muy duramente a mi alma. Imagínense, tiene un trasfondo tremendo. Quiere decir muchísimas cosas bellas, ¿verdad? Que él cuidaba tanto su alma. La vida del alma, que él sentía que el cuerpo a veces le provocaba ciertos problemas, y él decía, el hermano asno, ¿verdad? En algunos momentos pronunció a su cuerpo como un hermano asno. Aunque el último, al final de su vida, dice que le pidió perdón. Entonces, el carisma franciscano nos hace profundamente libres, mis hermanos, cuando lo comenzamos a vivir en fraternidad, como tiene que ser, observando la regla y nuestra legislación. Y no hay otra cosa que tengamos que agregarle. Porque nos hace verdaderos, mis hermanos. El carisma franciscano nos hace profundamente libres porque nos hace verdaderos. Nos permite ser nosotros mismos. Hay lugar para todos, para hortelanos, para profesores, para pastores, para investigadores. La gran intuición de Francisco es que ante Dios y entre los hermanos no necesitamos ni un pedestal, ni una carta de recomendación, pero para él,
valemos por nosotros mismos, por lo que somos y por cómo somos, ¿verdad? No por lo que tenemos y hacemos. Donde cada quien forma un papel muy importante en la construcción del reino de Dios en la tierra, juntos construimos una fraternidad universal basada en el amor de Dios. Y así nuestras comunidades tienen que ser comunidades de amor, cada fraternidad local, comunidades de amor. También dentro del carisma, mis hermanos, hay pilares que soportan muy celosamente nuestro carisma. Hay pilares hermosos que el mismo Francisco nos deja para que nosotros salgamos adelante. Y el Papa Francisco fue fiel intérprete de la vida de San Francisco cuando él se ordena Papa. Fue una sorpresa para toda la familia franciscana al escuchar que el Papa Jorge decía que se iba a llamar Francisco. Entonces, él escribe de algo que él escribió a la familia franciscana en el año 2022. De ahí redactamos esto que les voy a decir. Y habla sobre los pilares del carisma. ¿Cómo podemos vivir para sostener nuestro carisma firmemente y que no caigamos en errores, en obstáculos, en pecados? De la siguiente manera. En primer lugar, nos dice vivir en fraternidad, como hermanos, hermanos fratelos. Reconocer a cada hermano, a cada persona como hermano o hermana, eliminando barreras sociales y personales. Todos somos iguales, todos somos hijos del mismo Dios y tenemos que reconocernos como hermanos dentro de una fraternidad, aunque unos tengamos profesiones y puestos muy elevados, muy altos, todos somos hermanos. Y de tal manera nos tenemos que ver para poder comprender el amor tan grande que Dios nos tiene. A todos nos ha dado inteligencia, nos ha dado unas características hermosas, cualidades muy bellas, pero cada uno de nosotros somos importantes a los ojos de Dios y todos tenemos algo en común que sabemos hacer de la mejor manera. La minoría y la humildad es la siguiente: servir sin buscar poder, mis hermanos ministros, mis hermanos que forman parte de un consejo local, regional, nacional e internacional. La minoridad y la humildad son dos momentos que tenemos que vivir en la vida y tener muy en mente. No sentirnos superior que los demás, no servir sin buscar poder, sin buscar intereses. A Francisco eso no le gustaba. Por eso hemos leído tantos momentos profundos donde él nos habla de la humildad y de la minoridad entre los hermanos, entre los primeros hermanos, que la verdad tenemos que tomar esas palabras para nosotros: minoridad y humildad. Servir sin buscar poder en cualquier oficio que tengas. Se tiene que hacer con amor. Muy bien. Adoptando una postura de sencillez frente a los demás, no de arrogancia, no de sentirte superior a nadie, sino viendo y velando por todos los hermanos, sobre todo por aquellos que tienen más necesidades materiales o espirituales. Otro pilar grande para cuidar el carisma es la pobreza de espíritu. Desprenderse, mis hermanos, de la ambición material para centrarse en el servicio a los necesitados como orden franciscana seglar. Muchos de nosotros tenemos buen trabajo, a veces estamos jubilados, tenemos pues un salario que nos saca adelante, tenemos otro negocio, hacemos la lucha por aquí, la lucha por allá, y a veces nos quedamos ahí, ¿verdad? En lo material. Pues no, tenemos que desprendernos de esa ambición material, ¿verdad? Nunca buscar servirte de los demás, sino servirle a Dios a través de tus hermanos, sin esperar recompensa, hermanos. Hacer a un lado la ambición material y la económica, porque puede ser que nos atormente también por ahí. Puede ser un obstáculo que, no, que impida que ese pilar sostenga nuestro carisma. Entonces,
¿qué es lo que tenemos que hacer? Centrarnos en el servicio de los más necesitados. El siguiente pilar es el cuidado de la creación. Tenemos un gran deterioro en nuestros mares, en nuestros bosques, en nuestros lagos, en nuestros manantiales, ríos, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que respetar la naturaleza como un regalo divino que Dios nos ha dado y nos ha puesto en nuestras manos, promoviendo la ecología integral. Un documento, unas palabras del Papa Francisco tan reales y tan verdaderas, pero tan llenas de importancia en las que tenemos que encajar nosotros como franciscanos para cuidar la ecología, para ser fieles cuidadores de este regalo que Dios nos da a través de la madre naturaleza. ¿Cómo impacta nuestro carisma en la sociedad? Y esta es una pregunta que cada uno de nosotros nos debemos de hacer con mucha fe, con un corazón sincero y con un corazón abierto, realmente para ver dónde estamos pisando. ¿Qué haces tú dentro de una fraternidad, hermano, para impactar la sociedad? ¿Cómo? ¿Cuál sería el primer paso? ¿O qué me recomiendas tú que sea el primer paso? ¿Qué haríamos? En primer lugar, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. La ejemplaridad de vida del franciscano seglar tiene que impactar en la sociedad. Primero, con la palabra que dice y con el ejemplo. ¿Sí? Entonces, el impacto dentro de la sociedad no lo esperemos de otros, sino de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos que buscar ese cambio interior, esa conversión, para que los demás sepan que el carisma que estamos viviendo tiene una gran riqueza y que es un regalo de Dios y que es el camino correcto a seguir, al que Dios nos ha llamado, como nos ha dicho nuestro seráfico Padre Francisco. El impacto en la sociedad, entonces, para iniciar, tiene que ser una conversión verdadera de ti, ¿sí? No depende de los demás. Ese impacto tú tienes que lograrlo. ¿Cómo? Con tu forma de vida, con ese cambio interior que tiene que ir cambiando cada día la persona. Tenemos que ser muy sensibles en nuestro corazón para poder descubrir toda la obra de la creación de nuestro Padre Dios, para poder impactar a la sociedad. Se necesita que cada uno de nosotros demos ejemplo. ¿Cómo andamos en nuestras fraternidades locales? Y que está impactando a la sociedad donde se desenvuelve, en la escuela, en la familia, en las áreas donde más se reúnen, ¿verdad? Entonces, el impacto de la Orden Franciscana Seglar se manifiesta a través de ese compromiso responsable y vivencial del Evangelio en medio del mundo en que vivimos. A veces cuesta, porque somos laicos, porque estábamos más sometidos a caer a cada rato, ¿verdad? Nosotros que podemos estar en cualquier ambiente, en cualquier lugar, a veces pues estamos sometidos pues a esas tentaciones que el mundo ofrece, ¿verdad? Y que podemos caer en cierto modo, pero no hay que quedarnos ahí, hay que levantarnos, ¿verdad? Hay que levantarnos, entonces recordar siempre que la vivencia y el impacto de la fraternidad tiene que sentirse ese impacto en la sociedad, pero con mi propio ejemplo, ¿sí? Con mi propio ejemplo. Entonces, un compromiso responsable y vivencial del Santo Evangelio en medio del mundo en que vivimos es lo que habrá impactar a toda la sociedad o a la sociedad en la que vivimos. Transformación social. Los seglares franciscanos tenemos que ser espejos de Cristo. Así lo dijo el Papa Francisco en su mensaje a todos los franciscanos en aquel momento, el año 2022, noviembre, cuando fue el capítulo general allá en Roma, que fue una bendición de Dios que todos los hermanos que estaban convocados asistieron
a saludar al Papa. Y el Papa le dirige un mensaje muy hermoso, del cual se los vamos a transmitir en estos momentos, porque habla de esto, ¿verdad? Del impacto a la sociedad, cómo él nos recomienda que el franciscano tiene que vivir en medio de esta sociedad y en este mundo en el que vivimos, que es un mundo que crece, que camina, que estamos muy acelerados. Entonces, esa transformación social, nosotros como franciscanos seglares, tenemos que ser como esos espejos de Cristo, ser espejos de Cristo, promoviendo la paz y la justicia en sus trabajos, en sus familias, en sus comunidades. ¿Sí? El número dos, servicio que debemos de prestar nosotros como franciscanos seglares a los marginados y a los más necesitados, mis hermanos. Hay necesidades materiales y espirituales de personas en situación de exclusión que sufren terriblemente. Están en un abandono por parte de la sociedad y de alguien de sus familiares que viven una vida de una tristeza plena. Precisamente nosotros, a todas estas personas en situaciones de exclusión, tenemos que ayudar. San Francisco curaba a los leprosos, los bañaba, los asistía, les daba de comer, y él siempre fue un ejemplo para todos sus hermanos, porque a ellos también les encomendó cuidar de los leprosos y de los más pobres, y ayudarlos en todo lo que se pudiera. También tenemos que vivir nosotros, de acuerdo al Evangelio, para ir a evangelizar a otras partes. Evangelizar, para que ese impacto del Evangelio llegue a muchas personas y a muchos rincones que nunca han escuchado la palabra de Dios. Hay espacios donde la iglesia suele tener menos presencia, como oficinas o sindicatos. Bueno, ahí precisamente es cuando nosotros tenemos que dar ejemplo con nuestra forma de vida. También fomentar la cultura del encuentro, la reconciliación en entornos que están divididos, priorizando el diálogo y la solidaridad. Y esto mismo que proviene también de nuestras fraternidades locales. Procurar el diálogo y la comunicación entre hermanos que están bloqueados y que por algún asunto, por alguna razón, se disgustaron, se enfadaron y no se aceptan tal y como nos pide el Señor. Aceptarnos tal y como somos. Las constituciones generales en el artículo 17 nos dice, llamados a colaborar en la construcción de la iglesia como sacramento de salvación para todos los hombres y constituidos por el bautismo y la profesión, testigos e instrumentos de su misión. Los franciscanos seglares anuncian a Cristo con la vida y la palabra. Su apostolado preferente es el testimonio personal. ¿Cuál es, mis hermanos, el apostolado preferente de los seglares franciscanos? El apostolado preferente es el testimonio personal. 3 compañeros. Y la carta a los fieles, número 53. En el ambiente en que vivimos y el servicio para la edificación del reino de Dios en las realidades terrenas. Entonces, en la fraternidad, mis hermanos, dice las constituciones generales, promuévanse la preparación de los hermanos para la difusión del mensaje evangélico en las condiciones comunes del mundo. Lumen 35. Y para que colaboren en las catequesis de las comunidades eclesiales. Y bueno, pues aquí viene una muy agradable impresión, Filmina, donde está el Papa Francisco con el hermano, el Papa Francisco con San Francisco de Asís. No sé si se esté viendo por ahí el tema, pero bueno, están los dos en un diálogo y le dice San Francisco al Papa Francisco, querido tocayo, es bueno que seas
que es bueno que sepas que ahora más que nunca hay que fomentar la opción por los pobres. Con esta crisis, la hermana pobreza es huésped permanente en muchos hogares. Y le responde el Papa Francisco: así es, querido Che Francisco, cercano de los pobres, iniciamos un camino de hermandad, de amor, de confianza entre nosotros, de la mano de Jesús y de la Virgen. Es muy hermoso este mensaje, por eso quise compartírselos en esta transmisión. Y vamos a darle lectura a lo que nos habla el Papa de cómo debemos de impactar, cómo debe impactar el carisma franciscano en el mundo, en la sociedad, en la familia, en la escuela, en donde nos movemos. Esta carta viene del discurso del mensaje que el Papa Francisco le dio a toda la orden franciscana seglar en el capítulo general 2022 en Roma, y él habla de un espejo de Cristo, lo que les comentaba hace un momentito, que los seglares franciscanos tenemos que ser ese espejo de Cristo, que proyectemos su rostro, su figura, su palabra, su ejemplo. Y él lo dice, como Francisco fue un espejo de Cristo, que nosotros también debemos de convertirnos en espejos de Cristo, dijo el Papa Francisco a los franciscanos seglares. Esta vocación, el Santo Padre, brota de la llamada universal a la santidad, de estar en medio del mundo con el espíritu franciscano, abriendo el corazón a Cristo y sin olvidar a los pobres. Esto se lo dijo a todos los hermanos que estaban presentes en el capítulo general y que asistieron a saludar al Santo Padre Papa Francisco al Vaticano. Y él también nos habla en este documento de lo que es la santidad para que nosotros podamos impactar más y mejor en la sociedad y en el mundo en que nosotros nos desenvolvemos. Habla que dentro de la santidad tenemos que observar nuestra vocación, porque nuestra vocación proviene de la llamada universal a la santidad de Dios. Dios nos llama a una santidad a cada momento. También la santidad, dice el Papa Francisco, implica la conversión del corazón, atraído, conquistado y transformado por aquel que es el único santo, que es el bien, todo el bien supremo. Esto es lo que nos convierte en verdaderos penitentes, hablando de la santidad y del impacto que cada franciscano debe de realizar en el mundo en que vivimos. Muy bien. Después nos habla, para poder impactar como seglar franciscano, sobre la penitencia. San Francisco en su carta a todos los fieles presenta el hacer penitencia como un camino de conversión, un camino de vida cristiana, un compromiso para hacer la voluntad y las obras del Padre Celestial. Entonces, mis hermanos, ya nos ha hablado sobre dos puntos hermosos, dos puntos demasiado importantes para la vida espiritual de cada hermano seglar franciscano. Otro punto importantísimo que ya habíamos comentado hace un momentito, la conversión. Y el Papa Francisco nos dejó estas bellas palabras. Hablando de la conversión, el Señor me dio a mí, el hermano Francisco, el comenzar a hacer penitencia de esta manera. Cuando estaba en pecado, me parecía demasiado amargo ver a los leprosos. Y cuando me alejé de ellos, lo que me parecía amargo se transformó en dulzura de mente y cuerpo. Y luego me quedé un rato y dejé el mundo. Hay un proceso también en la conversión. Hay un proceso dentro de la conversión que el Papa Francisco nos deja a toda la familia franciscana. Y nos habla de esta manera: Dios toma la iniciativa, el Señor me dio comenzar a hacer penitencia, dice San Francisco. Dios lleva al penitente a lugares donde nunca hubiera querido ir, mis hermanos. Y qué bueno que nosotros descubramos esos lugares a donde el Señor nos ha llevado a trabajar y donde jamás pensamos que íbamos a ir y que no nos gustaba ir, ¿verdad? Y que en estos momentos, pues muchas fraternidades tengamos apostolados verdaderamente buenos
que podamos estar haciendo algo por ese proceso de conversión al que somos llamados. Entonces, Dios lleva al penitente a lugares donde nunca hubiera querido ir. Dios me llevó entre ellos los leprosos, dice San Francisco. El penitente responde aceptando ponerse al servicio de los demás y usando la misericordia con ellos. Y el resultado es la felicidad. Lo que me parecía amargo se convirtió en dulzura de mente y cuerpo. Precisamente el camino de conversión de Francisco. Cuando tú, o yo, o el otro hermano, o el otro, hace una obra de caridad, ayuda a algún enfermo o a algunos enfermos, o ayuda a alguien que no tiene recursos, o le echa la mano a un necesitado, o le da de comer a alguien, o va a visitar a alguien al hospital, un enfermo, o va a visitar a algún preso, o les lleva ropa. Pues ahorita hay muchos hermanos que los están mandando de Estados Unidos para acá, ¿verdad? Que a veces no traen ni para una botella de agua. Qué bueno, mis hermanos, que en este proceso de conversión exista también una caridad pura y grande, ¿verdad? Que nos ayude y acelere mejor el proceso de conversión de cada uno de ustedes. Y esto el Papa lo dice, lo ha dicho en este mensaje hermoso y maravilloso en este año 2022 en el capítulo general. Entonces, hacer penitencia, mis hermanos, nos dice, bueno, que no confundamos, por favor, no confundamos hacer penitencia con obras de penitencia, que es diferente. El ayuno, la limosna y la mortificación son consecuencias de la decisión de abrir el corazón a Dios. Abre tu corazón a Dios, hermano. Tú que me escuchas, que estás en una fraternidad, que estás teniendo problemas, ponte a trabajar. Haz penitencia, haz obras de caridad y lo verás que encontrarás la verdadera alegría y dejarás de ser un peso para esa fraternidad que lucha con muchos hermanos que a veces nada más vivimos de la greña. Haz penitencia, póngase a trabajar y verán cómo encontraremos la verdadera felicidad, ¿verdad? Vamos a ocuparnos de cosas que ayuden al alma, no que destruyan al alma, porque hay muchas fraternidades que están en un proceso de conversión y de formación que a veces tienen demasiados problemas y estos hay que sacar esos problemas. Bien, entonces abramos el corazón a Dios, mis hermanos. Abre tu corazón a Dios, hermano, que me escuchas. Abre tu corazón de una manera sincera, sencilla, humilde. Acércate a Dios. Abre ese corazón de piedra. Abre tu corazón a Cristo, viviendo en medio de la gente común, al estilo de San Francisco. Como Francisco fue un espejo de Cristo, que nosotros también seamos y nos convirtamos en esos espejos de Cristo, como nos ha estado exhortando el Papa Francisco en este documento, esta carta es muy bonita, este mensaje ha sido muy bien elaborado de su parte, porque como que lo hizo con el corazón, porque él amaba siempre a San Francisco, amó mucho a San Francisco. En el estilo de vida del franciscano seglar, seamos hombres y mujeres comprometidos a vivir en el mundo según el carisma franciscano. Un carisma que consiste esencialmente en ¿qué? En observar el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La vocación del franciscano seglar es vivir el Evangelio en el mundo al estilo del poverello, sin glosas, sencillo. Tomar el Evangelio como forma y regla de vida. Y después nos dices, el Papa Francisco, les animo, hermanos, a abrazar el Evangelio como abrazaste a Jesús. Deja que el Evangelio, es decir, Jesús mismo, moldee vuestra vida. De este modo, asumirás la pobreza, la minoría de edad, la sencillez con tus señas de identidad ante todos, y la humildad, y la pureza, y la sencillez, y el ser espejos de Cristo, pues son frases, son palabras que el Papa Francisco nos deja y nos da fortaleza, nos da alegría la manera de cómo pensaba él respecto a San Francisco de Orden, a quien nos amó demasiado, ¿verdad? Y yo estoy seguro que todavía el Papa Francisco está intercediendo por toda la orden franciscana, por la
primera orden por la segunda orden en el cielo, ¿verdad? Entonces, en medio de la gente, el testimonio con una vida sencilla, alegres de seguir a Cristo. Con esta identidad franciscana y seglar, somos parte de la iglesia saliente. Nuestro lugar preferido es estar en medio de la gente, mis hermanos. Y ahí, como laicos, o célibes, o casados, o sacerdotes, u obispos, cada uno según su vocación específica, dar testimonio de Jesús con una vida sencilla, sin pretensiones, contento siempre de seguir a Cristo pobre y crucificado, como hicieron San Francisco y tantos hombres y mujeres de nuestra orden franciscana en el mundo. Alegres, que haya esa alegría, mis hermanos, que esa alegría se denote siempre en el hermano franciscano. Un hermano que está triste, está pensativo y está enojado siempre en una fraternidad, puede echar a perder esa fraternidad. Entonces hay que ayudarle. Hay que escuchar al hermano o hermana que a veces se cierran por alguna cosa mínima, ¿verdad? Que no tenía tanta relevancia, pero que hay muchos hermanos que son muy sensibles en su corazón y pues hacen problemas que realmente no deberían de existir. Entonces salgamos a la periferia existencial, nos dijo el Papa Francisco. Les animo también, mis hermanos, a salir a las periferias existenciales de hoy y hacer resonar ahí la palabra del Evangelio. No olvides a los pobres que son la carne de Cristo, dice. No olvides a los pobres que son la carne de Cristo y a veces nos olvidamos. Yo creo que es algo que a veces sucede, pero siempre tenemos que velar por los más necesitados, por los más pobres, los enfermos de nuestras fraternidades, nuestros familiares, nuestras amistades. Dice el Papa, algún son la carne de Cristo, mis hermanos. Qué maravilloso, ¿verdad? A ellos estamos llamados como franciscanos seglares a anunciar la buena noticia, como hizo entre otros Santa Isabel, nuestra patrona. Ella fue una mujer de oración, pero con un corazón caritativo muy grande, que recogía a todos aquellos hermanos enfermos, los curaba, los ayudaba, les daba de comer, los vestía, los ayudaba en todos los aspectos de la vida. Y dentro de esto que nos pide el Papa Francisco, habla sobre nuevas formas de pobreza. Y así como ayer las fraternidades de penitentes se distinguieron por fundar hospitales, dispensarios, comedores y otras obras de caridad secreta, hoy el Espíritu nos envía a ejercer la misma caridad con la creatividad que requieren las nuevas formas de pobreza. Que nuestra secularidad esté llena de cercanía, compasión y ternura, mis hermanos seglares franciscanos. Hombres y mujeres también de esperanza. Seamos hombres y mujeres de esperanza, comprometidos a vivirla y también a organizarla, traduciéndola en situaciones concretas de cada día, en las relaciones humanas, en el compromiso social y político, alimentando la esperanza en el mañana, aliviando el dolor de hoy. Y todo esto, queridos hermanos y hermanas, están llamados a vivirlo en fraternidad, sintiéndose parte de la gran familia franciscana. Nadie queda excluido. Desde el momento que tú profesaste, tú eres parte importante de una fraternidad a la que Dios nos ha llamado para encontrar la santidad, para vivir como comunidades y fraternidades de amor, mis hermanos. Entonces, luchemos, mis hermanos, para que seamos hombres y mujeres que demos esperanza a los demás. Y también, en otro punto muy importante, nuestro testimonio tiene que impactar grandemente ahorita en la ecología, una ecología integral que nos hablaba el Santo Padre Papa Francisco, que nos decía, les recuerdo el deseo de Francisco de que toda la familia permanezca unida, respetando ciertamente la diversidad y la autonomía de los distintos componentes y también de cada miembro, pero siempre en una comunión mutua
en una comunión vital mutua, soñando juntos con un mundo en el que todos sean y se sientan hermanos y trabajando juntos para construirlos. Luchemos para conservar esa ecología integral de la cual nos habla el Papa, y que hay muchos documentos que hablan al respecto sobre esta ecología integral. Nosotros como hombres y mujeres luchando por la justicia y trabajando por una ecología integral, colaborando en proyectos misioneros y convirtiéndose en artesanos de la paz y testigos de las bienaventuranzas, mis hermanos. Tito, porque ya vamos a terminar. Nosotros, hablando de la ecología integral, para poder impactar dentro de esta ecología, dentro de la ecología, dentro de la sociedad, nosotros como hombres y mujeres luchemos siempre por la justicia y trabajemos con una ecología integral, colaborando en proyectos misioneros y convirtiéndonos en artesanos de la paz y testigos de las bienaventuranzas. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Muy bien. Pues realmente creo que el Papa Francisco nos ha dejado un gran mensaje, mis hermanos, porque nos ha ayudado mucho para que conozcamos cómo podemos impactar fuertemente en el mundo que tanta necesidad tiene de amor, perdón, de misericordia. A veces entre nosotros como familia tenemos problemas de perdón, hay enojos, ¿verdad? Hay alejamientos entre los mismos hermanos, y no se diga en las fraternidades, a veces nos alejamos. Pero precisamente aquí es donde el consejo tiene que tener mucho cuidado, dialogar, sobre todo buscar la buena comunicación y acercarse como el buen pastor que cuida sus ovejas, y que si se le va a una, tiene que cuidarla celosamente y con mucho amor y misericordia, e irlo a buscar. Nosotros dentro de un consejo no somos nadie para castigar a nadie, hermanos. No somos esos jueces que con un martillo estamos diciendo tú te vas y tú te quedas. No, 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 no. Hay una legislación que se tiene que respetar. Cuando un hermano comete un error o una hermana, hay que dialogarse en consejo, ¿verdad? Y utilizar todos los recursos que existen y que nos da la legislación de la Orden Franciscana Seglar para poder retirar a un hermano o una hermana. Porque nosotros decimos, tú eres una pecadora, es que tú eres un pecador, ¿y tú cómo andas? Nosotros cómo andamos, ¿verdad? No somos nadie para juzgar. ¿Por qué? Porque también caemos y a veces falseamos tanto o cambiamos los papeles como realmente somos, ¿verdad? Pues tenemos una legislación, tenemos que observarla. ¿Cómo? De acuerdo al Santo Evangelio, de acuerdo a la regla y de acuerdo al Código de Derecho Canónico, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, vivamos en ese amor en el que Dios nos ha llamado. Seamos esos espejos de Cristo, como el Papa Francisco ha dicho, sean espejos de Cristo, sean hombres y mujeres en donde se exprese en su rostro la fe, la esperanza, el amor, la caridad, la misericordia, ¿verdad? Entonces, creo que ha sido un punto clave este tema. La verdad que a mí me ha dejado mucho aprendizaje, porque pues he tenido que buscar información y también ver hacia dentro de las realidades, en algunos casos las experiencias que nos han dejado, ¿verdad? Y cómo vivimos y cómo hacerle para vivir. Pero sobre todo, para poder impactar necesitamos nosotros cambiar. ¿Cambiar qué? Nuestra mente, nuestro corazón, nuestra forma de ser más accesibles al amor que Dios nos ofrece gratuitamente a través de los hermanos, y aceptarnos unos con otros como hermanos, ¿verdad? Sin ver que aquel hermano es más poderoso, que aquel hermano tiene más conocimiento, no. Todos somos iguales ante los ojos de Dios, mis hermanos. Por lo tanto, luchemos por ser mejores, por cambiar nuestros ambientes,
nuestra familia, por cambiar en nuestra fraternidad, por cambiar en los ambientes donde nos desenvolvemos. Y bueno, que esta lucha no cese, porque ante todo somos hermanos de penitencia. Hagamos siempre oración, aunque estemos cansados, decepcionados, enojados. Hagamos siempre esa oración de agradecimiento a nuestro Dios cada mañana, mediodía, en la tarde, pero que siempre estemos en contacto con Dios. Si tú lo haces en silencio, qué bueno, pero hagámoslo de corazón. Entonces, luchemos para tener fraternidades que verdaderamente impacten con su ejemplo y su carisma en toda la iglesia, en toda la sociedad donde nos desenvolvemos. Pues bien, mis hermanos, esta ha sido mi charla. Espero les haya servido de algo y si no, bueno, ahí se la vamos a dejar al hermano Julio para que se las haga llegar a sus fraternidades y cualquier punto, cualquier pregunta que ustedes tengan, bueno, pues escríbanme. Por ahí tienen mi teléfono y con gusto los atendemos, ¿verdad? Aquí estamos, bueno, ahorita estamos trabajando en mi fraternidad donde pues vamos a poner todo nuestro entusiasmo, nuestro granito de arena para que la fraternidad crezca, ¿verdad? Pero que crezca en espiritualidad, en número de hermanos, pero bueno, sobre todo tratando de mejorar y cambiar nuestro corazón, reflexionar diariamente sobre la palabra de Dios en el Evangelio y hacerlo vida, para poder llevarlo a los demás. Si no tienes conocimiento del Evangelio, ¿qué vas a enseñar? Vas a dar nada más puras lástimas. Entonces, fórmate e infórmate y no faltes a la formación permanente. Muy bien, mis hermanos, pues con esto llego al fin y me da muchísimo gusto que me hayan invitado a compartirles este tema que a mí me ha gustado mucho y creo que lo voy a enriquecer más en unos días más. Y bueno, pues un saludo para toda la región de Inmaculada Concepción, para mi hermano Julio Podesta, ministro regional y todo el consejo que trabajan muchísimo. Ya los vi cómo andan con la asamblea que acaba de terminar la semana pasada, pues que fue todo un éxito y la verdad cargaron pilas, cargaron baterías. Así debe de ser, siempre estar en el movimiento, ¿verdad? Formándonos y pues acercándonos cada día más. Bueno, mis hermanos, la invitación es para que el próximo viernes 6 de febrero, a la misma hora, 8 de Pacífico, 9 Centro, estén en esta misma página. Estará Fray Tadeo León Duarte, OFM, con una charla que se llama Encuentro Personal con Cristo. Por mi parte es todo, mis hermanos. Muchas bendiciones, Dios los bendiga y un fuerte abrazo. Mi oración es para todos ustedes. Dios los bendiga, paz y bien.